Bienvenidos a un episodio más de Charla en Narval. Mi nombre es Emilio Zavala y el día de hoy nos encontramos con Carlos Ledesma. Carlos Ledesma, bienvenido a Charla en Narval. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás, Emiliano? Muy contento, muy feliz. Gracias por la invitación y todo un gusto platicar contigo este día. Muchas gracias. El gusto será mío el día de hoy en este episodio. Pero para empezar, Ujú. Carlos Ledesma, periodista deportivo, conductor. Esa es la definición que te pueden poner muchos, que te puedo poner yo al iniciar este episodio. Pero ¿cómo definiría Carlos Ledesma a Carlos Ledesma? Buena pregunta. Como un padre de familia, como un esposo, como un hombre que quiere seguir manteniendo vivo su sueño desde que era estudiante y un apasionado del deporte en general. Y justamente tocando ese tema de el sueño de un estudiante, ¿cómo es que uno puede mantener vivo ese sueño que tuvo de estudiante a todo ese tiempo que ha pasado hasta el día de hoy? Pues es dificilísimo, es complicado, pero, pero creo que mantenerte firme en tu creencia, en tu ideología, eh, creo que eso es lo que te puede llevar a mantenerte realizando lo que tú soñabas, lo que tú te imaginabas cuando eras más joven. Hay sacrificios, hay muchas cosas que tienes que dejar a un lado, pero si estás convencido, si estás decidido y enamorado de tu profesión, de lo que crees, vas a lograr salir adelante. Sí, y pues justamente todo puede iniciar con un sueño, luego entramos a la carrera, pero luego acaba la carrera y sigue pues, el ambiente laboral y está eso que se llaman los primeros pasos. ¿Cómo fueron tus Ujú. primeros pasos en esto de los medios de comunicación? Bueno, yo tuve la fortuna de iniciar en un medio que era el que pues, yo tenía como objetivo, ¿no? Que era estar en el periódico El Norte. A mí siempre me gustó la prensa escrita más que la televisión, porque sigo creyendo que a veces la televisión es injusta, porque ni están todos los que son ni son todos los que están. O sea, me refiero, a lo mejor hay gente que mm, no tiene la suficiente preparación para estar ahí. Hay otra que tiene mucha preparación, pero no le dan la oportunidad. Mis primeros pasos fue en la prensa escrita. Tuve la oportunidad de recibir la invitación para trabajar en la sección de deportes del periódico El Norte en mayo del 99. Hace 24 años, estoy cumpliendo 24 años de ejercer el periodismo deportivo de manera inconstante, ininterrumpida. Y fue, te soy honesto, le debo ser honesto a la gente que te ve, que fue complicado, fue difícil, porque tenías jornadas en las que entrabas, sabías a qué horas entrabas, no sabías a qué horas ibas a salir. Eh, Estabas fuera de tu casa o no estabas con tu familia en tus cumpleaños, te perdías Días de la Madre, Día del Padre, reuniones familiares, fueron muchos sacrificios. Recuerdo que cuando yo entré a trabajar en el periódico El Norte, me dijo un editor, Reinaldo Márquez, ya no está ahí, pero le mando un gran saludo, un maestro. Me dijo, Carlos, ¿tienes novia? Sí, sí, tengo novia, una novia de la facultad. Me dice, bueno, pues vete despidiendo de ella. Y sí, 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 porque no podías verla. O sea, si crees en esto, ¿eh? O sea, el periodismo, hablamos a lo que a mí me tocó y que yo estoy contento de haber vivido todo eso, es de sacrificios. Sacrificios para dejar a un lado fiestas, desveladas, y en verdad enfocarte en esta carrera, en esta profesión. Entonces fueron pasos difíciles, difíciles, pero creo que los primeros son los más importantes, porque ahí tú mismo te das cuenta si sí quieres entrarle de lleno a este mundo o dices, no, mejor por encimita. Pero estoy también agradecido por esos pasos porque me ayudaron a ser la persona que ahora soy. Sí, porque pues los primeros pasos siempre son esos que te ayudan a entender si en verdad crees en lo que estás haciendo o si vas en buen camino para creer en lo que haces. Pero viéndolo en una perspectiva o inclusive en una comparativa, tú puedes ver tus primeros pasos y no sé, los últimos pasos que has dado y cómo es esa comparativa, ese enorme crecimiento que uno puede ver. Son pasos que para llegar a donde estoy, actualmente sí son pasos que me ayudaron muchísimo, y son pasos que te permiten afrontar momentos actuales en cuanto a, me refiero a más exigencia, eh,
porque no todo es felicidad. Hoy podemos decir, qué padre, Carlos, que estás en la televisión, pero como todo trabajo también tiene su lado que no está tan bonito, ¿no? Es una exigencia, eh, a lo mejor estás mucho tiempo eh, y para que aparezcas poquito haciendo tu labor, pero los primeros pasos yo creo que son los que te permiten eh, darle más solidez a los pasos que das ahorita. Me refiero a lo que hago ahorita, yo ya lo hago de una manera más tranquila y más segura, porque ya hice el otro trabajo, ¿no? Yo sé que hice las cosas más difíciles, más complicadas, pero son pasos similares en alguna forma por la exigencia, pero al final de cuentas cada uno de esos pasos pues, requiere su exigencia, su nivel, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas todo es parte de una preparación constante que es día con día. Ese Ujú, crecimiento que uno puede ver hace 10 años o hace 20 lo está justamente, son esos frutos, ese ujú. pequeño fruto que ya creció, ya salió de ese árbol y ya está en otros sitios. Es justamente todo eso. Así es. Sí, sí, así es, porque para estar acá tuve que haber hecho entrevistas, haber hecho guardias de 12 horas, te repito, desvelarme. Entonces ya adquieres un conocimiento de la materia, ¿no? En este caso, el periodismo deportivo. Eh, Respeto a los compañeros que a lo mejor sin haber hecho tanta carrera así están ahí. No comparto. Para mí, yo creo que el mérito es de que el que estuvo picando piedra, sabe de qué se trata y bueno, llegas a este momento, a este lugar, porque ya estuviste desde las bases, ¿no? Desde lo primerito, ¿no? Como se dice, jalando cables, bueno, ya subiste cada uno de sus pasos. Sí, y habiendo tenido esos primeros probaditas o sabores de lo que es el periodismo y lo que es el periodismo deportivo en el norte, pues una pregunta que puede surgir es, cómo te enganchó el periodismo deportivo? Bueno, yo vengo de una familia del deporte en la que se hablaba constantemente del deporte, los círculos que habían eran de deportistas, eran de futbolistas, eran de gente allegada a esta disciplina y le vas agarrando un sabor, ¿no? O sea, te vas llenando de amistades, eh, vas viendo cuáles cualidades tienes tú y dices, bueno, puedo aprovecharlas en esto o en lo otro. Tengo el conocimiento de los círculos, tengo el conocimiento de haber vivido en una familia, entonces día con día se hablaba de esto y creo que tenía facilidad de palabra o tenía ese gusto por platicar, entonces eso me facilitó las cosas. Y dije yo, bueno, creo que ahí puede explotar. Me equivoqué como todos nos equivocamos al tomar una decisión, porque yo primeramente entré a estudiar un semestre en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que yo quería ser licenciado en Ciencias Computacionales en aquel momento, a finales de, de los 90, mediados de los 90, o sea, era el boom, ¿no? En el lenguaje computacional. Entré ahí, no era lo mío, o sea, definitivamente no era lo mío, me di cuenta, troné todas las materias, y dije, bueno, ¿para qué me estoy engañando? Si mi facilidad de palabras y mi gusto por los medios es bueno, vámonos y me fui a comunicación y donde gracias a Dios te digo, son 24 años ejerciendo esta labor en diferentes empresas que me parece han sido de las mejores, como el periódico El Norte, como Reporte Índigo, como en un tiempo el periódico ABC y actualmente en Televisa Monterrey y más. Entonces yo me siento muy contento de todo lo que pasé. Sí, y porque son 24 años, pero son 24 años de contar historias, porque el periodismo es contar historias, ser la voz de las personas y llevar el mensaje o expandir ese mensaje. Sí, sí, exactamente, exactamente. Vas aprendiendo muchísimo a cómo contar historias, que es de una manera distinta en un periódico, en un medio electrónico, como puede ser, en su momento fue Reporte Índigo, por internet, como es distinta la narrativa en televisión, como es distinta la narrativa en televisión, pero en redes sociales. Entonces, vas aprendiendo las distintas formas de hacerlo, pero todo eso para mí, me mantiene enamorado de mi profesión y lo que sigo haciendo, lo que lo hago con muchísimo gusto. Sí, y pues obviamente en esto del periodismo, en esto de la información, existe lo que es la nota informativa, que a veces unos la tienen que perseguir, a otros les cae, otros la buscan, pero se puede decir que la nota es todo un sistema, porque puede existir el periodista o reportero,
Pues existe el Ujú. camarógrafo, existe el editor, pero también pueden existir los conductores que presentan la nota, que le dan pie. ¿Cómo es todo este sistema que engloba a lo que es una nota? Creo que una definición exacta o que más me gusta a mí es la de Gabriel García Márquez, donde dice que el verdadero periodista es el reportero, porque es el que está en la batalla, en el campo de batalla, es el que está en el día a día. Y yo soy un convencido de que para ser, si hablamos ahorita en la cuestión de televisión, para estar como conductor de deportes, yo Carlos Ledesma, no digo que tenga la verdad, pero para mí me ha funcionado y yo creo en eso, que para estar ahí, antes tienes que haber estado en el campo de batalla, tienes que haberle sufrido, te tienen que haber mentado la madre, tienen que haber amenazado, tienes que haber fallado en encontrar una nota, tienes que haberte recuperado para sacar una nota y llegar finalmente hasta acá que parece muy cómodo, Emiliano. Ah, bueno, nada más da la nota de deporte. No es así, porque tienes que mantener todo actualizado. Hoy tú lo sabes bien que con las redes sociales, la noticia, si de por sí es el producto que más rápido se echa a perder, ahora con las redes sociales, pues con mayor razón. Entonces, es un sistema, a lo que me comentas en tu pregunta, donde creo que el reportero es el verdadero eslabón, ¿no? De ahí es el que ve la nota, el que sabe de qué se trata, y posteriormente él puede transmitirnos a nosotros, a los conductores, el qué hay, qué es lo que se vivió. Y cada uno de nuestros conductores tenemos nuestra forma de dar la nota y eso es lo que te hace muy particular. Pero todo esto de dar la noticia sigue siendo clave el que sea reportero, ¿no? El que estés adentro. Hoy, por ejemplo, con las redes sociales ya no hay, ya los medios de comunicación que por sí estaban en una crisis, ya no es tan común que manden enviados como se daba a finales de los 90, principios del 2000, donde mandaban enviados y dicen, no, bueno, ya consigo a alguien ahí y que él me mande la información. Yo creo que no es lo ideal. Te ayuda a sacar las cosas, pero no es lo ideal porque tienes que enviar a alguien que sepa. Por ejemplo, si hablamos de Monterrey, tienes que enviar a alguien que en Monterrey sepa cómo se vive el deporte, mandarlo a la sede donde está realizando el evento y que te esté redactando, te esté contando las cosas, pero de una manera como lo viven los regiomontanos, ¿no? Que es muy distinta a un enviado. Entonces, son muchas aristas, son muchas zonas en las que puedes desglosar el periodismo, pero lo clave es que seamos reporteros y a partir de ese sistema se va desarrollando lo demás. Sí, justamente eso es algo que destaca, que puede destacar en este ámbito, en este ambiente, porque uno, la ciudad en la que esté, el medio en el que esté, sea su base, es un ambiente distinto, no es lo mismo Monterrey a Ensenada o Exacto. Sinaloa o lo que sea, son ambientes distintos, pero también una nota, se puede decir que es como un producto con fecha de caducidad, no va a ser lo mismo hoy o inclusive mañana. Entonces todo esto forma parte de ese elemento que puede tener el periodismo, que puede tener la información. Sí, totalmente, totalmente la nota cambia. Es que entra se llama la tropicalización, o sea, ¿cómo la vas a contar tú dependiendo de la zona en la que estés, dependiendo de a qué target quieres llegar, qué público? Entonces, es una misma noticia, pero ahí entra la importancia de los conductores de televisión distinto a los lectores de noticias, que no todos son lectores de noticias. Yo no me considero un lector de noticias porque yo no leo un prompter, ¿no? Entonces, yo tengo un hecho, me informo de un hecho, hablo con los reporteros de la fuente sobre ese hecho y yo trato de darle mi punto de vista, mi sensación muy particular a la gente, al target al que voy, para hacerle interesante la historia que ya vio a lo mejor en redes sociales o ya vio en otro noticiero. Bueno, yo trato de hacérsela distinta para que le siga pareciendo atractiva, pese a que es una nota que ya salió, ¿no? Ya se publicó. ¿Sí? Y para mantener ese aspecto atractivo que tú mencionas, pues uno como conductor o uno como reportero, o sea, en la labor que desempeña el periodismo, tiene que tener ese sazón, esa esencia. ¿Cómo Exacto, sería la sí, sí, sí. esencia de Carlos Ledesma? Uy, fíjate que eh, tardé en darme cuenta de cuál era mi esencia, porque yo en un principio quería serlo muy sobrio, muy serio, puestos en televisión, muy propio. Y los tiempos cambian, cambiando. Digo, lo sabes tú, tu generación no puede, o sea, no podemos quedarnos mucho tiempo viendo a alguien que es toda sobriedad y todo. Si es aburrido, no.
Y yo lo fui entendiendo con el paso del tiempo, con el paso de los años, hasta el momento en que dije, pues tengo que ser yo. Yo trato de divertirme, o sea, me gusta divertirme, me gusta sonreír, me gusta pasarla bien. Y de pronto me di cuenta que es ese tipo de forma de platicar la noticia. Si es una noticia agradable, compártela, vívela, sonríela. Si es una noticia seria, híjole, caray, siéntela, que la gente se dé cuenta que también, que tú te identificas con eso, ¿no? Entonces mi estilo es muy carismático, por decirlo de alguna manera, muy empático, pero por lo general trato de hacerlo entretenido y alegre, ¿no? Es mi estilo. Eh, Respeto el chicharrón, sé que vende mucho, no lo he hecho, no lo voy a hacer, no va conmigo. Se me hace muy sencillo el decir cosas para encender a la gente. Se me hace más difícil, es todo un arte, el que envuelvas a la gente de una manera más objetiva, ¿no? Entonces, el mío creo que es un estilo más alegre, más empático, me parece. Sí, porque cuando uno encuentra su sello o define su esencia, también está otro reto, por así decirlo, que puede ser al inicio y luego ya se vuelve como si fuera lo más normal del mundo, que es justamente tener la cámara enfrente. Cuando Sí. uno encuentra ese sello particular, su siguiente desafío, por así decirlo, es la cámara. Sí, y fíjate, hay muchos, yo te digo, inicié mi carrera en los medios de la prensa, yo nunca pensé en ir a televisión, no era mi sueño. O sea, si yo estaba estudiando en la Facultad de Comunicación, yo quería escribir, yo quería redactar, pero las circunstancias, la vida te va llevando a esto, y como comunicólogo tienes que adaptarte y estar eh, ¿cómo te puedo decir? Preparado para todo lo que venga. Lo que yo sigo haciendo, me sirvió, lo que yo sigo haciendo es que cuando yo veo la cámara, eh, yo no, yo no me pongo a pensar que si la gente me está viendo, cuánta gente me está viendo. No. O sea, y fíjate que es relativamente hace poco, Emiliano, porque yo te diría que hace unos eh, 7 años quizá. Yo cumplí 16 años en Televisa, pero yo creo que la mitad de los 8 años fue cuando empecé a disfrutarlo y a vivirlo, ¿no? Porque me estresaba mucho y que tiene que salir bien. Y después cuando empecé a hacer yo y a jugar más yo y a vivir la nota, creo que fue mejor. Pero todavía es la fecha que no me preocupo de que cuánta gente me está viendo, no equivocarme. No, yo trato de pasarla bien con los compañeros, de dar la información de manera exacta y no preocuparme cuánta gente le estoy llegando, cuánta gente me vio. Eso no me parece que queda a un lado, lo mío, ¿verdad? Mi punto de vista. Sí, porque uno da una nota y uno le da la energía a esa nota, porque detrás de esa Ujú, cámara hay personas viendo como tú mencionas, uno no sabe cuántos está viendo, pero ujú. es esa transmisión de información de una cámara a una pantalla. Sí, sí, así es, es todo una serie de pasos, pero como nuestra labor es transmíteme la nota, cuéntamela, pero hazmela entretenida, porque hay mucha gente que a lo mejor no le gustan los deportes, o no le gusta lo que estás hablando, bueno, que se queden contigo de alguna manera, hazles interesante la nota para que te acompañen. Sí, y justamente pues uno tiene que hacer la nota interesante, pero a su vez su perfil de periodista tiene que ser llamativo. Y tú anteriormente en esta charla mencionaste las redes sociales. ¿Cómo es Ujú. esto, esta unión de ahora, de este fenómeno que son las redes sociales, que ahora los jóvenes y muchas personas ya las tienen? ¿Cómo es esta unión de un periodista con las redes sociales? Primero que nada, perdón, Emilio, te estoy diciendo Emiliano. Emilio, perdóname. Este, Fue todo un reto para nosotros. Tenemos que adaptarnos para hacer nuestra narrativa distinta a las redes sociales, que sigue cambiando constantemente. Por ejemplo, simplemente con lo de TikTok, dices, "Ah, ya va a ser TikTok". Pero resulta que TikTok es también una red social que te ayuda a llegar a mucha gente con tu información. Hoy hay algunos colegas que todavía se rehúsan a utilizarla. Yo apenas estoy tratando de sacarle un provecho, ¿no? Pero es un cambio que muchos compañeros, sobre todo de la vieja guardia, no lo terminaron de asimilar.
Yo tuve la fortuna que estuve entre ese inter, ¿no? El nacimiento de Internet, la explotación del Internet, el nacimiento de las redes sociales y ahora esta evolución de las redes sociales. A mí me sirvió mucho trabajar con quien es para mí uno de los mejores periodistas de América Latina, como es el licenciado Ramón Alberto Garza, un tipo con muchísima visión que estaba metido en la cuestión de electrónica, fue todo un visionario y él nos enseñó a salirnos de la cajita de decirte, decía las notas muy sobrias, hacerlo de otra forma, vivencial, narrativo, meterte, analizar. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Sigo aprendiendo, Emilio, sigo aprendiendo a utilizar las redes sociales y como periodistas tenemos que saber, pero diferenciar, que es muy importante. No porque yo haga un video en redes sociales y se haga viral, no quiere decir que ya soy un periodista o que ya tengo la capacidad para aparecer analizando algo en televisión. No es así. Viceversa, no porque yo esté en televisión ya voy a saber desarrollarme en redes sociales. Por ejemplo, yo te cuento aquí entre nosotros, yo tengo un reto con Twitch, o sea, yo estoy a punto de sacarlo mi canal en Twitch de una manera distinta porque muchos colegas la quieren seguir utilizando como si fuera televisión. Y no, tú lo sabes que hay muchas herramientas en Twitch en que podemos aprovecharlas y estamos verdes en esto. Entonces, como periodistas tenemos que adaptarnos a esas plataformas de streaming y saber llegar a otro público, ¿no? Entonces, es un constante reto de los periodistas, así como estamos en los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, que en México no van a desaparecer. No va a desaparecer porque es que Estados Unidos, sí, pues hay que ver la sociedad de Estados Unidos, me refiero, hay que ser honesto, la cuestión del nivel de pobreza de nosotros al de ellos, seguimos utilizando el periódico. Y para mucha gente el periódico sigue siendo la forma de informarse, ¿no? Cuando decían que hace como 10 años el periódico va a desaparecer, quizá en grandes ciudades ha disminuido su tiraje. Aquí en México, por nuestro nivel de educación y de pobreza, el periódico tiene que seguir llegando a mucha gente. La televisión tiene que seguir llegando a mucha gente, a pesar de que haya un número muy amplio de redes sociales. Tenemos que adaptarnos al medio tradicional y al medio nuevo. Y ese para nosotros los periodistas es un verdadero reto. Sí, y pues también mencionando eso de la adaptación, dentro de esa adaptación, pues inclusive juega el papel la voz del periodista, y tal vez el tono en que él mismo la Sí, sí. produce. Uh-huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. No puedo hablar de una forma en televisión que en Twitch, que en TikTok o que los Reels. No, porque la gente, el público de ahí no te va a comprar. Tienes que mimetizarte a esa red, ¿no? No, Carlos, pero es que en TikTok es mucho, pues a lo mejor es una red que lo ven los jóvenes, tienes que meterte a ese mercado, ¿no? Tienes que meterte al mercado del Twitch, pero no lo vas a conseguir si sigues hablando muy propio en televisión, porque pasa todo. No, o sea, la gente te va a aburrir y te va a cambiar. Otro argumento para decir que es un reto para el periodista, que no se logre adaptar a eso, a la distinta forma, a la distinta narrativa en cada una de las plataformas, va a ser difícil que tenga un desarrollo en ella. Sí, porque un periodista tiene que tener esa habilidad de la adaptabilidad. Tiene que saber Ujú. moverse en muchos campos porque puede tocarte que a ti te gusten mucho los deportes, pero luego te dan economía, Exacto. locales, espectáculos. Entonces uno tiene que saber moverse por muchos terrenos, aunque no sean de su agrado. Pero a su vez, un periodista o un buen periodista tiene un vínculo con el micrófono como lo puede tener un pitcher con su guante. Ujú. Entonces todo esto es este vínculo que un periodista tiene que generar con el micrófono. Sí, totalmente. Tienes que quererlo, tienes que entenderlo. Y una cosa bien especial, Emilio, tienes que respetarlo. Tienes que respetar el micrófono y la silla. Eh, Tristemente, y a muchos nos llevan entre las patas cuando dicen la prensa deportiva en Nuevo León es un mugrero, es una fiesta, es un escándalo, es poco seria. Espérame, güey, hay muchos que no somos así. O sea, a lo mejor no tengo 800,000 seguidores, pero no es mi objetivo tener 800,000 seguidores en redes sociales. Mi objetivo es ser objetivo, con dar la noticia, transmitirla de una manera más amena que te decía ahorita, vender chicharrón, porque pasa eso, que de pronto nos meten a todos en una caja y dicen, toda la prensa deportiva en Nuevo León es una farsa, es una burla, son payasos. No, campeón, habemos muchísimos, para mí empezando todos los de mi empresa, y no porque esté en mi empresa, sino porque lo veo diariamente, me parecen tipos y periodistas serios. Me tocó la fortuna de estar en el norte, te digo, con César Vargas, con Eric Rodríguez, que hoy está en el ABC,
Me tocó estar Javier Morales, que también está en el ABC, me tocó con Enrique Guadarrama, con periodistas donde ellos no eran la nota era lo que transmitían, ¿no? Entonces tienes que respetar ese micrófono y tienes que quererlo. Ese vínculo, como tú mencionas, me parece una buena analogía, el vínculo que tienes con el micrófono, eh, lograr adaptarte cuando estoy, te digo, radio, televisión y redes sociales, para que esa relación que tienes con tu micrófono llegue a la gente y digan que, oye, sí es cierto, qué padre lo hace, me gusta su forma de hacerlo, me gusta la forma en que da los reportajes o da la nota, porque eso finalmente refleja de qué manera tienes tú tu relación con tu micrófono. Sí, y obviamente está la voz, está todo, está ese aspecto que engloba, pero también uno cuando se para en el plato antes de entrar en directo, está lo que es el lenguaje corporal, que es otro elemento muy importante. Uy, muchísimo, muchísimo. Me parece uno de los aspectos que también los estudiantes de comunicación, periodismo, tienen que reforzarlo porque a veces no le dan la seriedad que merece esa comunicación no verbal y su cuerpo, ¿no? Lo que transmite. Que sabemos, Emilio, que mi cuerpo a lo mejor me está dando más información que lo que yo te estoy diciendo. Entonces, tú tienes que adaptarte y eso se da desgraciadamente, sí, desgraciadamente, porque es con el paso del tiempo y entre la cámara tienes que aprender a hacerlo, jugar con ella, enamorarte y enamorar a la cámara, saber jugar, porque a veces lo hacemos muy robotizado, pero cuando tú ya sabes la cámara y te gusta hacerlo y te sientes cómodo y la cámara se siente cómodo de verte, creo que ya tienes un gran punto a tu favor. Pero me parece que esa cuestión corporal sí tenemos que trabajarla diariamente los estudiantes de comunicación, aunque estés o no estés a cuadro, ¿no? Tienes que demostrar que sabes de qué estás hablando. Sí, uno debe ser uno con la cámara y debe ser Sí. uno con su público que lo está viendo o lo está escuchando, o sea, de la forma que sea. Pero también hablamos mucho de periodismo deportivo, hablamos de las opiniones que las personas tienen sobre el periodismo deportivo. Pues si hablamos de periodismo deportivo en Nuevo León, lo primero que se viene a la mente siempre, Monterrey y Tigres. Sí, 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 porque pues, al final de cuentas somos una plaza donde el fútbol manda, donde hay empresas, que hay que verlo eso, empresas que le están apostando a esto, donde es un negocio, porque se mueven empleos y cifras millonarias alrededor de ese deporte, y que no es nada más de 22 atrás de una pelota, como lo pueden tratar de minimizar. No, 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 es todo un deporte, es un negocio, es un espectáculo, eh, es un trabajo. Y aquí sí, puedo creer o decir que es hasta una religión, ¿no? Por lo que pasa. Entonces, tenemos que hablar primeramente de lo que pasa con los clubes profesionales que afortunadamente desde hace un tiempo para acá, tras la llegada de empresas importantes, se han convertido en protagonistas de nuestra liga. Sí, porque uno escucha Monterrey y Tigres y piensa en los estadios, piensa en las Ujú. plantillas, piensa en los aficionados, en toda esa aura que rodea a estos elementos que son Monterrey y Tigres. Sí, totalmente, porque es lo que se habla, la verdad, en el país, internacionalmente también, con la presencia que han tenido ambos clubes, competencias internacionales. Entonces, el primer deporte, quizá puedan decirme, no, pero es que también nos está reconociendo otros atletas. Bueno, sí puede ser, tenemos medallistas, tenemos atletas olímpicos, pero hoy por hoy tenemos que aceptarlo y decirlo, que el fútbol, insisto, también por la inyección económica que hay, eh, se tiene que hablar de ello y es lo que más llama la atención a nivel nacional ahorita. Sí, y pues siempre que hay un clásico regio que Monterrey Tigres, la ciudad o el estado se vuelve loco, pero uno como periodista puede vivir aún más de ese partido. ¿Cómo es ese antes, durante y después de un clásico regio? Bueno, pues es como la afición también para el periodista es la fiesta, ¿no? Es nuestra fiesta. Independientemente que le vayas a alguien, ¿verdad? Es una fiesta porque hay toda, mencionas también esa aura de interés. Hay muchas historias alrededor. Quieres saber qué va a pasar en un capítulo nuevo sobre esta rivalidad, que ahora siguen peleando por títulos o siguen peleando por avanzar a disputar las finales. Entonces es toda una preparación y una fiesta padrísima donde buscas qué historia voy a contar de distinto a los otros medios de comunicación
Y es una pieza también que te está empapando porque tiene que gustarnos lo que hacemos. Entonces, antes te vas preparando con más información, durante tratas de hacerlo lo mejor posible y posterior, bueno, vas recopilando momentos históricos porque sabes que más adelante se va a repetir otro clásico así. Sí, y también es cuando está esa cobertura, está lo que es interiorizar o acercar al público con esos personajes. O sea, uno como periodista tiene esa posibilidad de estar muy de cerca con personajes que las mismas personas admiran. Sí, creo que ese es uno de los beneficios que nos da esta carrera, que para mí sigue siendo la más hermosa, el poder estar de lleno con quien para muchos son ídolos, ¿no? Para ti de pronto, con el día a día se nos transforman o se nos convierten más en fuentes de información, ¿no? Más que en un ídolo, mira, gran jugador, todo, ya de pronto se te transforma o se convierte en esa opción para que me des datos y yo pueda contar algo distinto. Pero sigue siendo también muy importante que tú puedas transmitirle a la gente, a tu lector, a tu televidente, a tu radioescucha, qué es lo que dice ese entrevistado, cómo se expresa o cómo cuenta las cosas del ídolo de muchas personas, porque a lo mejor no van a poder tenerlo tan cerca tú como tú lo tienes a unos metros, o hablar con él o con ella. Entonces, ese también es otro valor que nos da nuestra profesión y también es un arte para ver cómo vas a contar las cosas. Sí, y pues obviamente también está todo esto que justamente son estos alrededores, porque uno puede decir, ah, Clásico Regio, Monterrey Tigres, y solo piensa aficionados, solo piensa en las plantillas, solo piensa en los estadios, pero hay muchas cosas más allá. Sí, 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 hay mucho más en cuanto a todo lo que se mueve alrededor y todo lo que se habla también a nivel nacional de este clásico regio. No son solo las plantillas, son los directivos, son las familias de los jugadores, son los ex jugadores, las ex jugadoras. Es toda una gran maquinaria que hay alrededor de un clásico regio y donde para que hoy estamos hablando de que Tigres y Rayados sean protagonistas, eh, hay más cosas atrás que permitieron que se llegara a este momento. Entonces, son mucho más, como dices tú, de que solamente las plantillas o los equipos o los técnicos, ¿no? Sí, y pues justamente hablando de cosas que hicieron que llegaran en estos momentos, tu papá, el Chango Ledesma, él llegó a jugar en Monterrey, a él le tocaron vivir varios clásicos regios. Sí, bueno, no, no, no. Tocas un tema que a mí me encanta, lo de mi viejo, mi señor padre, que en paz descanse. Fue jugador del equipo en dos etapas y fue director técnico también del primer equipo en la 87-88 y 88-89, unos partidos. Y bueno, yo no dimensionaba lo que hizo mi señor padre en el club. Me tocaba acompañarlo a entrenamientos, a partidos, al club, cuando tenían que ir ahí a firmar sus cheques y todo. Recuerdo que me tocaba acompañarlo, pero pues seguía siendo mi papá y su trabajo. Ya después, cuando estuve aquí en los medios, yo pude dimensionar lo que había hecho, lo que hizo él. Eh, Hay gente, aficionados que se me acercan y me cuentan cosas que yo ni me imaginaba. Y yo me siento orgullosísimo de haber tenido un padre como él y de, bueno, poder seguir contando historias como contaron la de él, pero ahora yo teniendo pues esa experiencia, porque me tocó, te decía yo, vivir en casa cuando él se iba a entrenamientos, cuando se lesionaba y le dolía no solamente la cuestión física, sino moral, o simplemente cuando fue en el título del 86, que a mí me tocó verlo llorar de emoción, y se te pone la piel chinita porque lo vi llorar de emoción, Emilio. O sea, él estaba atrás de la portería que defendió el Guama Contreras porque le había dicho Pancho Vilán, Pepe, ve y calma al Guama, que se tranquilice, que retenga la pelota, que aguante. Y mi papá se puso un chaleco de prensa, me agarró en la mano y nos metimos, antes, cuando ahora son los anuncios electrónicos, antes eran metálicos, estaban fijos. Ahí me agachó a mí para que no me viera el inspector de autoridad. Me agachó y él se puso atrás de Guamá, contra a darle las indicaciones. Y yo lo veía así, hacia arriba. Yo estaba agachado y lo veía hacia arriba. Y cuando se acabó el partido, vi que estaba llorando, Emilio. O sea,
qué cosas, imaginas, o sea, su amor por ese equipo. Entonces, no, pues muchas cosas que hay, que mi papá tuvo la oportunidad de entregarle al equipo y pues yo me siento un afortunado de haber vivido todo eso. Sí, y pues también está ese aspecto donde a lo que uno le dan, uno también lo quiere devolver. Y tu Mm. papá en el 92, si no me equivoco, fundó una escuela de fútbol que se llama Pepe Ledesma en el 92, lleva más de 30 años, que justamente él la fundó en el 92 y ahora tú continúas con ella. Sí, 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 total buen punto, Emilio. Sí. Ay, ¿qué te digo? Él la hizo en el 92 y llegó a ser a mediados de los 90, finales de los 90, llegó a ser una de las escuelas más destacadas en el área metropolitana, ¿no? Llegó a tener más de 200 niños, 10 categorías, 15 categorías. Me tocó trabajar ahí como entrenador, donde los entrenadores que tenía él teníamos que estar capacitados. ¿Me explico? Por ejemplo, yo hice ahí, tenía que hacer mi curso de entrenador para tener un carnet. Un carnet es una acreditación Sí. que te avala como una persona preparada para enseñar, ¿no? Entonces, mi papá me pagó ese estudio también, esos estudios de la Federación Mexicana de Fútbol. Antes era la Escuela Nacional de Entrenadores Amateur, la ENEA. Era un paso de cuenta antes de la INDIT, que actualmente es la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Entonces nosotros teníamos que hacer esos cursos donde terminas primeramente como entrenador amateur formativo, entrenador amateur estatal y luego entrenador amateur nacional. Y tantos carnets. Y ahí estuvimos, yo estuve ahí ayudándoles del 94 al 99 cuando empecé en los medios, pero fue una de las etapas que mi papá vivió muy feliz, muy, muy feliz. Y por eso mismo es que yo trato, que no es nada sencillo, Emilio, trato de mantener vivo eso que hizo él, esa escuela de fútbol Pepe Ledesma, que la mantengo con ese nombre, y donde él siempre quiso regresarle algo al fútbol. Él decía, hay personas que viven por el fútbol, o sea, que del fútbol sacan para vivir, y hay otras personas que viven para el fútbol. Mi papá era de esas personas que vivían para el fútbol. Él iba a entrenar, él hacía sacrificios, se peleaba con mi mamá, discutía porque le entregaba mucho tiempo a la escuela de fútbol y luego dejaba de hacer cosas en la casa, que mi mamá se enojaba, Pepe, ya vente para acá. Pero él era un apasionado, entonces es una gran etapa esa, la que le recuerdo también con muchísimo cariño. Sí, y una frase que tú mencionaste de tu papá que es tu preferida, que es justamente la familia es lo más importante. Y pues en la familia tienes a tu familia, tienes la familia que es la escuela y tienes la familia que es N más Monterrey. Totalmente, totalmente, estás dando en un punto muy sensible, muy bueno. Y es que recuerdo cuando él me lo dijo, porque yo le hablé para consultarle un tema laboral precisamente, ¿no? Donde implicaba más sacrificio de dejar a mi familia, meterle más tiempo a, a un medio de comunicación. Y fue donde mi papá me dijo esa frase, ¿no? O sea, la familia siempre va a ser lo más importante, siempre, siempre. Y sí, como mencionas atinadamente, en más y Televisa Monterrey es mi familia porque me han acogido de gran forma, porque tengo amigos ahí, porque hay gente que se preocupa por mí, porque cuando falleció mi papá, aparecieron ellos para apoyarme, para ayudarme, como lo hace una familia. Entonces yo estoy afortunado, soy bendecido de estar trabajando donde hay gente que me quiere muchísimo, que amo muchísimo, y, y tener tiempo con mi familia, con mi esposa Yolanda, con mi hija Dominica, donde también es una de las cosas que tengo que seguir porque a veces se me olvida, ¿no? Me dice un papá eso, la familia siempre va a ser lo más importante, ¿no? Y creo que es una de las enseñanzas también que a todos nos debe de dejar ahí muy en claro. Sí, y pues también entre todas esas enseñanzas y también todo este recorrido que hemos estado dando a raíz de esta charla, pues está en uno que ha estado en todo este recorrido es lo vive, o sea, de que lo que era antes y lo que es ahora. Sí, 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 porque te das cuenta.
lo que has hecho, lo que estás armando, lo que has dejado, lo que has cosechado, sí es un gran camino, un recorrido que yo espero, Dios, todavía me falte más por sumarle en los medios de comunicación, eh, pero, pero siempre es importante que eches la mirada atrás para que no se te olvide quién eres y de dónde saliste, ¿no? Eh, de pronto que tú aparezcas en un medio te vuelves loco, o sea, dices tú, te sientes cosas que no somos, que no es así. O sea, es un trabajo. Yo tengo también esa fortuna de trabajar con mi jefe, es Pedro Piña, donde es un tipazo donde siempre nos ha dicho, oye, este es un trabajo. O sea, tú no eres la superestrella. Y si lo haces, estás mal, estás equivocado, no estás en un lugar y es ser periodista. Te gusta sobresalir y quieres que la gente te reconozca en la calle, bueno, vete a estudiar en el CEA o vete a hacer otro tipo de cosas, porque el periodista tiene que tener un bajo perfil. Mire, insisto, puede ser que no tenga la... Pero lo que yo creo y me han enseñado es de que tenemos que tener un bajo perfil, porque lo más importante, no nosotros. Y de pronto a veces se nos olvida a los periodistas. Y pues después de todo esto que hablamos y para ir dando pie de cierre a esta charla, hay una pregunta que se me viene a la mente, que es, con todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, ¿qué pensaría Carlos Ledesma de ahorita, de todo lo que ha realizado en el pasado y todo lo que le va a venir en el futuro? Yo creo que piensa, lo has hecho bien. Yo creo que piensa que lo has hecho bien. Eh, Se sentiría orgulloso de lo que ha hecho. Eh, creo que, creo que, creo que se daría un abrazo y le diría, vas haciendo las cosas bien. Sí, y pues justamente con esto, si la gente te quiere localizar, quiere saber más de tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? Sí, bueno, pues pues sigo estando en Monterrey al día, Televisa Monterrey de lunes a viernes de 12 a 3, en Pasión Fútbol de Sabatina los sábados de 9 a 10, en Zona de Anotación los domingos de 10 a 11 de la mañana, todo por N más o Televisa Monterrey. Y bueno, en mis redes sociales, que es Carle Desma en Instagram, Carlos-Ledesma en Twitter y Ledesma Deportes en Facebook. Y bueno, ya después sacaré o activaré el Twitch, el Discord, el TikTok. El TikTok sí estoy también como Carlos LDZMA. Y bueno, pues ahí están ligadas todas las redes si quieren saber más. Sí, y bueno, Carlos, si esto fuera un partido de fútbol, el árbitro ya estaría pitando el final de este partido. No me queda nada más que agradecerte por haberte pasado aquí a charla en Narval. Pues estuvo espectacular. Esas anécdotas están para recordarlas y que las sigan recordando las personas. No, yo te agradezco por el trabajo que hiciste de investigarme, de darme, híjole, te felicito, son cosas muy puntuales que me hicieron recordar muy buenos detalles. Te felicito porque un periodista tenemos que hacer eso, tenemos que empaparnos y meternos más. Creo que hiciste un buen research. Y nada, agradecido por el tiempo, por la invitación y espero que de algo le sirva a la gente esta plática. Bueno, y dicho esto, mi nombre fue Emilio Zavala y esto fue Charla en Narval. Nos vemos en la próxima.